¿Qué tal? Es un placer saludarle desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México. Aquí en la serie Ciencias del Espacio, pláticas con el doctor Ramiro Iglesias Leal, con quien ya en programas anteriores hemos hablado de lo que son precisamente las ciencias del espacio, las características del espacio exterior, recursos naturales extraterrestres para beneficio de la humanidad y sistemas de apoyo vital en el espacio, como trajes, naves, estaciones y ciudades espaciales. Hoy está de nuevo con nosotros para compartir sus vastos conocimientos en materia de medicina aeroespacial y en general de todo lo referente a la investigación cósmica. Hoy hablaremos de las capacidades del ser humano en el espacio exterior. Nos da mucho gusto saludarlo de nuevo, doctor. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Doctor, pues el tema de hoy, las capacidades que necesita el ser humano para sobrevivir en el espacio exterior, nos parecen un tema muy interesante, ya que seguramente antes de los viajes espaciales, antes de los primeros experimentos, pues esto no se sabía, no teníamos idea de qué tipo de capacidades se requerían para que el ser humano viajara al espacio. ¿Cuáles serían las principales características, doctor? Bien, antes de poner al primer ser humano fuera de la atmósfera terrestre en el vacío absoluto del espacio, no se sabía prácticamente nada o casi nada del asunto, excepto que se podría crear el vacío en una cámara de altitud o provocar en centrífugas humanas aceleraciones similares a las que va a desarrollar el cohete impulsor, experimentos de aislamiento, etcétera, etcétera. Pero de la fisiología humana y de las capacidades del ser humano para trabajar, para pensar, para dormir, para desplazarse, etcétera, no se sabía absolutamente nada. De manera que todo fue brotando a medida que se avanzaba en la investigación. Hay temas importantes en este sentido, doctor, como que el hombre que ha viajado al espacio se ha tenido que adaptar, por ejemplo, a la aceleración. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Las primeras naves Vostok y los Soyuz de la Unión Soviética y las naves Mercurio y Géminis y también la Apolo desarrollaron aceleraciones muy fuertes porque la nave necesitaba una velocidad de 28,000 kilómetros por hora. Para alcanzar esa velocidad se tiene que impulsarla con una aceleración constante. Pero la aceleración implica que el cuerpo del astronauta debe incrementar su peso proporcionalmente a la aceleración. Y en aquellos primeros vuelos, el peso de un astronauta y su rechazo hacia el respaldo de su asiento era de 7 y hasta 8 veces su peso normal en tierra. De manera ¿Cómo se logró esto? Bueno, son unos cuantos minutos, pero allí sí había experiencia previa en tierra, porque hay una centrífuga humana que sí puede experimentarse con mucha seguridad cuál es la tolerancia a la aceleración, a esa compresión, a ese rechazo que se hace hacia atrás del respaldo y que impide al astronauta incluso respirar adecuadamente. Ahí sí había experiencia y se sabe que puede tolerar 9 y hasta 10 fuerzas G, pero en esas primeras misiones llegaba hasta 8. ¿Cuáles serían las principales problemas o patologías que le ocasionó al hombre al salir al espacio el vencer la aceleración? Durante la aceleración. Trastornos del ritmo cardíaco, a veces el corazón entraba en ciertos desarreglos del ritmo, dificultad para la respiración, dificultad para movilizarse, para mover sus brazos, sus piernas, etc. Porque recuerde que se incrementa el peso hasta 7 y 8 veces. De manera que básicamente era eso, la compresión de su cuerpo hacia atrás.
Y ya estando en órbita, por decir, la velocidad orbital, doctor, ¿qué capacidades se necesitan para mantenerse en órbita? La velocidad orbital en la Tierra, que se conoce también como primera velocidad cósmica, es de 28,000 kilómetros por hora. A esa velocidad y en una dirección tangencial a la superficie de la Tierra, esa velocidad representa una fuerza centrífuga. Pero la fuerza de atracción terrestre, la fuerza gravitacional, una fuerza centrípeta. Las dos de signo contrario, pero de igual magnitud, y el resultado es que se pierde el peso y se entra en estado de ingravidez, de impesantez, de ausencia de gravedad. Bien, pues la gravedad cero también es otra de las capacidades a las que por supuesto debe de adaptarse el ser humano. Es justamente el segundo factor durante la misión espacial al que se enfrenta el ser humano, la ausencia de gravedad. Después de la gran aceleración viene la pérdida de peso y empiezan a flotar libremente los objetos sueltos y el cuerpo de los astronautas. Y ese factor no se ha combatido hasta ahora. No hay manera de protegerlo sino creando una gravedad artificial de la que hablaremos en otro programa. Pero decía, ese es el segundo factor, la ausencia de gravedad, y es el que va a producir todos los cambios anatómicos y fisiológicos de los que hablaremos en el próximo programa. Justamente ese factor, la ausencia de gravedad. ¿Cómo es que se comporta el hombre, doctor, ante la ausencia de gravedad? A mí me parece muy extraño, por ejemplo, hay muchas cosas que tal vez los que no conocemos de las ciencias espaciales, no estamos familiarizados con ellas, nos preguntamos, por ejemplo, ante la gravedad cero, ¿cómo hace el hombre para deglutir? ¿O cómo hace el hombre para dormirse, para descansar? Sí. Esas cosas son un poco justamente difíciles. Lo que acaba usted de preguntar, la alimentación, fue una de las preocupaciones mayores, justamente eso. ¿Por qué? Porque al faltar la gravedad, los líquidos flotan y se pensaba, yo lo recuerdo muy bien, que los líquidos podrían irse hacia arriba, la nariz, en fin, y podía haber hasta broncoaspiración de líquidos, así de agua o del jugo, lo que fuera. No, afortunadamente la fisiología humana es capaz de deglutir los líquidos o la pasta o el bolo alimenticio, y el puro movimiento de deglución más los movimientos en este sentido del esófago, que se llaman movimientos peristálticos, son suficientes para llevar los líquidos y el bolo alimenticio al estómago, y de ahí sigue su curso normal hasta la defecación. De manera que hay problemas, ya lo veremos después también, en que casi se paraliza el tubo digestivo. Pero bueno, pero sin embargo, eso nos habla de una capacidad bastante importante en el ser humano. O sea, es capaz de comer aún en la gravedad cero. El cuerpo humano hace un esfuerzo por contrarrestar esa gravedad. Bueno, la deglución, la masticación, la deglución y todo esto, y el pasar los alimentos al estómago no presenta ningún problema, ni los líquidos. De manera que eso, el comer, afortunadamente queda resuelto por la capacidad misma natural del ser humano. Del organismo, sí. O sea que no significa un problema grande. Hay otras grande. Cosas que debe hacer, de las que usted me irá preguntando si lo desea. Por ejemplo, dormir, doctor. Ya mencionó usted dormir. Mire, se pierde el peso. Así es. Por lo tanto, no se necesita una cama, ni un colchón, ni una almohada, ni nada de eso. Se pierde el peso. Entonces, lo que hacen los astronautas para dormir es meterse en una bolsita y colgarse en un ganchito, en un clavo, un dispositivo ahí para colgarse en una pared. Y están flotando libremente, pero para que no se desplacen de un sitio a otro y estén dándose de topes contra las paredes de la nave, como fue al principio, es lo que hace, sujetarse con una bolsa. Y para no oscurecer 12 horas la nave e iluminarla
otras 12 horas para simular el ciclo día-noche terrestre, lo que hacen es, cuando duermen, es ponerse un antifaz. Y duermen sus 6 horas, 7 horas, 8 horas, dependiendo de cada uno. Y el sueño es de lo más tranquilo y de lo más reparador. ¿Por qué? Pues porque no tiene que estarse volteando debido a que el peso de nuestro cuerpo, si estamos en la cama, por muy suave que sea el colchón, siempre nos comprime la circulación y los músculos y tenemos que voltearnos un promedio de 12 horas durante una jornada de sueño. Eso no ocurre en el espacio exterior porque no hay presión, ¿verdad? El sueño es, sin embargo, no muy placentero, se quejan mucho los astronautas porque hay muchos ruidos dentro de la nave. Ah, sí. Hasta ahora no han podido, digamos, Eliminarlos. hacer que los aparatos que funcionan allí y que los micrófonos tengan que cerrarse por completo, etcétera. Y algunas otras cosas provocan ruidos, a veces estrepitosos, a veces muy importantes. De eso se han quejado, pero nada más. Bueno, y este tipo de ruidos, doctor, sabemos que cuando uno tiene un sonido constante, algo que le está alterando el sueño, bueno, puede producir un problema psicológico. Usted que los ha estado monitoreando en viajes espaciales a los astronautas como médico, ¿qué nos puede decir de esto? ¿Cuáles serían los problemas que podría presentar pues este tipo de sonidos, este tipo de sí, ruidos que no son repito, normales? se quejan porque se interrumpe el sueño con alguna frecuencia. Entonces, sí, se despiertan en momentos inapropiados y el sueño no es con la continuidad que se requiere. Y es cierto, así es, se quejan continuamente. Pero están buscando ahora en la Estación Espacial Internacional que esos ruidos se eliminen por completo. Y para dormir realmente con tranquilidad, es necesario que en el medio ambiente el nivel de ruido sea cero o si es un poco más elevado, sea constante, sea uniforme. Para que los arrulle, digamos. Exacto, ese es el asunto. Doctor, en cuanto a la alimentación, hablamos de cómo duermen los astronautas. Sin embargo, hay otro punto que también nos motiva y nos da mucha curiosidad, es saber cómo realizan ellos su aseo personal, sus necesidades de ir al baño e inclusive su vida sexual. O sea, hay personas que han estado aislados meses en el espacio y no sé si esto haya significado un problema serio, un problema grave. La pregunta era, perdón... La forma en que ellos se asean, vayamos primero con perdón, esto, sí, o que hacen sus necesidades sí. de ir al baño y todo esto. Ok, me distraje un momento, pero el aseo personal es difícil y es limitado. Todas las naves, Mercurio, Géminis, Apolo, excepto el Skylab, ni siquiera el transbordador espacial, solo el Skylab llevó una regadera, llevó una ducha. Y entonces se impulsa el agua con alguna corriente de la cabeza a los pies y se hace una especie de succión en la parte inferior, se envuelven en una cámara, en una bolsa, y entonces la ducha es de esa manera, se impulsa el agua y se aspira abajo o se succiona abajo y el agua corre de la cabeza a los pies. Se daban un duchazo de lujo cada semana. Bueno, además no deben haberse ensuciado mucho, no creo que se ensucien mucho estando en un lugar tan aislado. Y con una temperatura constante y muy agradable, es cierto. Pero, de todas maneras, actualmente todavía se asean con toallitas, con esponja. No hay ducha. Oiga, doctor, y antes sabíamos que tener unas bolsas para ir al baño y esto dentro del mismo traje. ¿Ha evolucionado esto con el paso de los años? Antes eran bolsas, efectivamente, para colectar la orina y el excremento. Ahora son tazas como las de un baño normal, nada más que, de nuevo, se adapta, digamos, las sentaderas
de él o la astronauta, y se hace succión y se hace una corriente de aire de abajo hacia arriba, Una especie de de arriba hacia gravedad. abajo. Y eso hace que la orina y las heces fecales Se vayan, no exacto, vuelen. no vuelen, como ocurrió en un experimento con animalitos, Qué barbaridad. con monos de experimentación, que se descompuso, no funcionó bien ese sistema y se contaminó todo y tuvieron que suspender la misión. Es muy interesante saber la vida de un hombre adentro de un sistema ecológico sellado, como usted bien nos ha enseñado a nombrar estas naves espaciales. El aislamiento, me supongo que también produce algún tipo de reacción. Sí. Debe de haber algún tipo de capacidad que debe tener el hombre para resistir tanto tiempo. Hace un momento le preguntaba sobre la vida sexual del astronauta. De eso poco se menciona. Si un hombre está 500 días fuera, esta falta de relaciones sexuales no puede provocarle algún problema psicológico, ¿no le trae algún tipo de consecuencia? Mire, por mucho que la ciencia ha avanzado, no ha sido tanto como para que sepamos los médicos que no estamos ahí con los astronautas. ¿Cuál es su comportamiento en el plano sexual? No hay comunicación sobre eso, ni de la NASA, ni de la Agencia Espacial Europea, ni de la Agencia Espacial Rusa. Entonces, no tenemos información. No lo han publicado, por lo menos hasta ahora. Se han comportado herméticamente en ese sí, sentido. lo que sí sabemos, porque eso sí lo han comunicado los rusos, es que la producción de espermatozoide en el hombre y la cantidad el nivel de testosterona desciende notablemente en el espacio exterior, en el hombre. La testosterona y la producción de espermatozoides. Seguramente estarán investigando ya el por qué. Bueno, como que la naturaleza le dice, el espacio es infinito, pero el espacio vital en que te encuentras es muy limitado, No es y para hay que empezar a planificar la familia, ¿verdad? Y por lo pronto te hago menos fértil quizá, Eso ¿no? es. Por ahí va. Debe ser. La naturaleza es sabia. Claro. Pero no hay comunicación, repito, oficial respecto a ese comportamiento. Algún día habrá sexo virtual Con entre los toda astronautas. Doctor, en cuanto a, vuelvo a lo del aislamiento, al de estar tanto tiempo fuera de la Tierra, en lugares cerrados, ¿qué se ha pensado? ¿Se les ha proporcionado, además del trabajo que me imagino que tienen dentro de las naves o de las estaciones espaciales regularmente, algún tipo de distractor, algún tipo de entretenimiento para evitar algún problema psicológico Sí, hay varias cosas. En primer lugar, el trabajo, la tarea, que es muy intensa. Claro. Los programas son muy cargados y se quejan también los astronautas, y en alguna ocasión se pusieron en huelga, por cierto. Nunca más volvieron a volar. Fue la tercera tripulación de Skylab. Se negaron a contestar al centro de control y hicieron una especie de huelga. ¿Y esto por qué fue, doctor? Porque estaban demasiado sobrecargados de información y de tareas. Bueno, ok. Ese es uno de los distractores, pero hay otros. Y llevan buena cantidad, una buena dotación de música preferida. Música clásica o música moderna. Llevan videos, llevan una guitarra. Los rusos traen una en la estación Mir, llevan una guitarra. Creo que se colaron unas botellitas por ahí. ¡Oh! Sí. Y no se ha dicho oficialmente, pero el rumor ha sido casi una verdad, en que sí se llevaron 2 botellas de vodka. Hacían algunas fiestas cuando iban a visitar los cosmonautas de otros países o de su mismo país, cuando les llevaban refacciones o combustible o aprovisionamiento de todo tipo. Cuando los recibían, como duraron meses, hasta más de un año, algunos cosmonautas rusos,
pues cuando recibían a algún compañero de otro país, hacían celebraciones. Claro. Bueno, pero además de eso, hubo artistas que hicieron pinturas. Leonov, por ejemplo, astronauta. Astronauta, pintor, dibujó varias cosas estando en el espacio y luego hizo incluso con ellas hasta exposiciones en diferentes partes del mundo. Ay, qué interesante. Otro, por ejemplo, Yuri Romanenko, compuso 25 canciones durante 11 meses que estuvo solito en el espacio exterior. Bueno, lo acompañó un compañero de él, pero ese compañero tuvo que ser bajado porque tuvo un trastorno del ritmo cardíaco muy grave. Entonces Yuri Romanenko permaneció solo casi toda la misión. Compuso 25 canciones. Otros han escrito libros o han leído varios libros y básicamente eso. Y también han tenido algún tipo de entrenamiento durante la misión, pero hay algo más que los tranquiliza particularmente, y es que les permiten cada semana o cada 15 días a más tardar una comunicación directa con la familia. Ah, qué bien. Exacto. Claro. En video, doble cámara, sí, eso debe ser se muy pueden importante. entrevistar y platicar Claro. con su familia. Y repito, cuando llegan los visitantes, les llevan algunos libros, algunos regalos, algunas cosas de ese tipo. Pero también los mantienen informados de todos los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. Claro. Tanto deportivos como políticos, noticias de toda y naturaleza. todo. Exactamente. ¿Cuánto es lo que más ha durado un hombre aislado, doctor, en el espacio? El que tiene el récord es un médico, el doctor Valery Polyakov. Valery Polyakov. A sus 52 años, él permaneció 438 días en el espacio exterior, solito. Doctor. Bueno, era visitado periódicamente, pero en realidad la misión la cumplió él solo, enteramente. Sí, pero es más de un año. Más de un año. Un año con 2 meses y medio, un poquito más. Entonces, él se propuso, cuando platiqué con él en mi estancia en el Instituto de Estudios Biomédicos en Moscú, nos decía a un compañero y a mí que él quiso demostrarle a sus compañeros, médicos o no médicos, que siguiendo las instrucciones que están previstas durante un vuelo espacial, el ser humano puede vivir indefinidamente en el espacio exterior. Y él lo demostró regresando en muy buenas condiciones físicas. Pero debe haber casos, doctor. Usted como médico, seguramente vio casos o ha visto casos de astronautas que sufrieron algún tipo de trastorno en el espacio, que sus capacidades mentales o físicas no resistieron el aislamiento lo suficiente. Durante un vuelo en la nave, en la estación espacial Mir, una tripulación tuvo que suspender la misión porque hubo total incompatibilidad de convivencia. Esa misión fue interrumpida por No problemas psiquiátricos, de relaciones muy conflictivas y muy serias. O como ocurrió con el astronauta James Irwin, comandante de Apolo 15, que durante su desempeño, su caminata sobre la Luna, tuvo un trastorno gravísimo que se llama, grave, no gravísimo, grave, que se llama taquicardia ventricular. ¿Y eso Pero imagínense un ritmo cardíaco serio en la superficie de la Luna y sin posibilidad de atención médica ninguna, porque andaba incluso en su traje caminando sobre la Luna. Bueno, como usted nos comentó en uno de los programas anteriores, la investigación espacial está apenas en pañales. Todavía falta muchísimo por hacer en este sentido. Y me imagino que en las ciencias médicas, en las ciencias aeroespaciales, pues también habrá mucho más que hacer. Doctor, hemos estado hablando de las capacidades que debe tener el hombre para poder viajar al espacio. Antes de terminar
este programa tan interesante. Cuéntenos, usted que ha visto a los astronautas a su regreso, ¿disminuyen sus capacidades aquí en la Tierra después de, hablamos de las del espacio, de las capacidades que debe tener el espacio, pero disminuyen estas capacidades así como las que debe tener la Tierra a su regreso de los viajes? Sí, regresan físicamente, digamos, muy débiles, porque se ha debilitado los músculos, los reflejos, el hueso mismo ha perdido mucho calcio. Luego este aparatito que tenemos del equilibrio en el oído interno también se deja de funcionar arriba porque no hay fuerza gravitacional, es el que mantiene el equilibrio. En fin, regresan en condiciones físicas o fisiológicas muy desfavorables porque se han adaptado a un medio ambiente ingrávido, falta de fuerza gravitacional, pero se recuperan pronto. Sin embargo, los cambios psicológicos, los cambios mentales, emocionales, son permanentes. Y en algún otro programa diremos en detalle qué es lo que ha ocurrido con algunos de ellos. Claro que cambian notablemente su personalidad, su visión ante la vida y ante el mundo, y la percepción de valores y de otro tipo de cosas de las que ellos realmente reniegan cuando regresan y encuentran realidades y miserias humanas que temporalmente habían olvidado. Pues ya hablaremos de este tema en un programa completo, porque seguramente pues nos da para todo un programa, doctor. Pues ha sido como siempre interesantísimo. La media hora se nos pasa volando con usted, y pues el saber que el ser humano tiene capacidades que le permiten viajar al espacio y que, bueno, tiene que tener otras para ser ya un viajero cósmico, bueno, pues nos deja la idea de que pues el hombre, la naturaleza, como se ha ido adaptando a través de los siglos, seguramente se adaptará en los próximos años para las futuras generaciones que les toque estar en el espacio, y adquirirán nuevas capacidades. Así es. Ha demostrado el ser humano ser capaz de eso, de vivir fuera del planeta Tierra, en forma indefinida. Pues seguiremos platicando sobre las ciencias del espacio con el doctor Ramiro Iglesias Leal. El día de hoy le damos las gracias por habernos acompañado y lo esperamos a usted aquí en el próximo programa de la serie Ciencias del Espacio. Gracias por su atención. Gracias, doctor. A ustedes.